Lloraste a escondidas, contuviste el llanto para que nadie lo viera, pero Dios vio cada lágrima caer. ¿Y si ese dolor que estás viviendo ahora no es el final, sino la señal de que Él está a punto de actuar? No ignores este mensaje, porque esta palabra no llegó a ti por casualidad. Somos el canal A Despertada, un espacio creado para mujeres que están cansadas, heridas, pero que aún creen. Si esta palabra ya te habló, suscríbete ahora y camina con nosotras, porque Dios todavía tiene mucho que revelar a tu corazón. ¿Alguna vez te has preguntado hasta cuándo tendrás que ser fuerte sola? ¿Ya sentiste que todo el mundo piensa que aguantas, pero nadie pregunta si aún puedes continuar? Tal vez hoy estás aquí con el corazón cansado, cansada de intentar explicar tu dolor, cansada de escuchar qué va a pasar, cuando por dentro parece que solo empeora, cansada de orar, llorar y no ver ningún cambio. Y déjame preguntarte algo importante. ¿Cuántas lágrimas ya derramaste a escondidas pensando que nadie vio? ¿Cuántas veces entraste al baño, cerraste la puerta, respiraste hondo y dejaste que el llanto saliera rápido, solo para que nadie se diera cuenta? Te secaste el rostro, levantaste la cabeza, forzaste una sonrisa y seguiste adelante porque no había otra opción, porque alguien te necesitaba, porque no podías parar. Pero lo que no sabías, o tal vez habías olvidado, es que Dios estaba allí. Él vio esa lágrima que cayó cuando te acostaste por la noche y giraste el rostro hacia la almohada. Él vio el nudo en la garganta cuando intentaste orar, pero las palabras no salieron. Él vio cuando dijiste, todo está bien, aún no estando bien. Él vio cuando pediste fuerzas porque ya no tenías más. Y aquí comienza el conflicto del que casi nadie habla, pero que duele profundamente. El silencio de Dios duele más que el dolor en sí, porque el dolor lo entiendes, tiene una causa, un nombre, una historia, pero el silencio confunde, hiere, te hace cuestionarlo todo. ¿Será que Dios se olvidó de mí? ¿Será que hice algo mal? ¿Será que Él escucha a otras personas menos a mí? ¿Será que mis oraciones no son suficientes? Ya hiciste estas preguntas, tal vez nunca en voz alta, tal vez solo en el fondo de tu corazón, pero resuenan todos los días cuando te acuestas y el ruido del mundo se calla. Y el mayor desafío no es la lucha que enfrentas afuera, no es el problema visible, no es la dificultad financiera, emocional o familiar. El mayor desafío es la batalla que ocurre dentro de ti, la batalla entre seguir creyendo o rendirte, entre confiar o cerrarte, entre esperar o entregarte al cansancio. Intentas ser fuerte por todos, pero ¿quién te fortalece? Cuidas de todos, pero ¿quién cuida de ti? Aconsejas, ayudas, apoyas, pero cuando llega la noche eres tú y tus pensamientos. Tal vez hoy estás viviendo una etapa en la que todo parece detenido. Nada avanza, nada cambia, nada responde. Las puertas no se abren, las respuestas no llegan, las promesas parecen lejanas y eso genera un problema aún mayor, la sensación de abandono. Empiezas a pensar que tu dolor no es importante, que tus oraciones no son escuchadas, que tus lágrimas son invisibles. Empiezas a compararte con otras personas y a pensar, ¿por qué con ellas funciona y conmigo no? ¿Por qué ellas reciben respuesta y yo solo recibo silencio? Y poco a poco, sin darte cuenta, tu corazón se va cerrando. Pero déjame decirte algo con toda claridad ahora, algo que necesitas escuchar sin filtro y sin duda. Ninguna lágrima derramada delante de Dios es en vano, ninguna, ni la que cayó en silencio, ni la que intentaste contener, ni la que lloraste pensando que era debilidad. Dios no ignora a una mujer que llora, Él no desprecia a un corazón herido, Él no aparta el rostro de quien está quebrada por dentro, incluso cuando no entiendes, incluso cuando no sientes, incluso cuando parece que nada está pasando. Pero aquí surge otra pregunta, tal vez la más difícil de todas, aquella que evitas hacer, pero que está ahí dentro. Si Dios vio mis lágrimas, ¿por qué aún no ha actuado? ¿Por qué la situación sigue siendo la misma? ¿Por qué el dolor todavía está aquí? ¿Por qué la respuesta no llegó? Esta pregunta pesa, incomoda, quita el sueño, porque no estás pidiendo lujos, no estás pidiendo algo imposible, no estás pidiendo demasiado. Solo quieres alivio, solo quieres una dirección, solo quieres saber si todo va a estar bien. Y es aquí donde muchas mujeres desisten, no porque no crean en Dios,
sino porque están cansadas de esperar, cansadas de luchar solas, cansadas de levantarse todos los días con el corazón pesado, cansadas de fingir fortaleza cuando están agotadas. Tal vez ahora estés en el límite, en el punto en el que piensas, si nada cambia, no sé si aguanto. Y este es exactamente el momento más peligroso y, al mismo tiempo, más decisivo de tu jornada. Porque cuando piensas que Dios está distante, Él puede estar más cerca que nunca, porque hay algo que aún no has percibido, algo que está sucediendo mientras lloras, algo que explica por qué Dios no actuó de la manera que esperabas, en el tiempo que querías. Y esto nos lleva a la siguiente cuestión, la pregunta que lo cambia todo y que necesitas enfrentar con valentía. ¿Y si el silencio de Dios no es ausencia, sino preparación? ¿Y si, mientras piensas que nada está sucediendo, Dios está trabajando donde tus ojos no alcanzan, moviendo cosas que no ves, preparando algo que aún no logras imaginar? Esta respuesta no llega toda de una vez, llega por partes. Y lo que vas a entender a continuación puede cambiar completamente la forma en que ves esta etapa de tu vida. ¿Estás lista para descubrir lo que Dios está haciendo mientras lloras? Y tal vez ahora estés sintiendo una mezcla de miedo y esperanza. Miedo a decepcionarte una vez más. Esperanza de que esta vez Dios realmente esté haciendo algo diferente. Porque en el fondo de tu corazón existe una pregunta que aún no has tenido el valor de responder. ¿Todavía confías en Dios incluso cuando no entiendes lo que Él está haciendo? Esta pregunta confronta, aprieta, expone tus heridas. Y es justamente aquí donde comienza el verdadero cambio, porque toda transformación nace en el punto en el que decides seguir confiando, incluso sin ver, incluso sin sentir, incluso llorando. Este es el inicio de un nuevo ciclo. ¿Ya te diste cuenta de cómo el silencio puede ser más ruidoso que cualquier palabra? Cuando todo está en silencio por fuera, el corazón parece gritar por dentro. Es exactamente así como te sientes ahora. Oras, esperas, confías un poco, dudas otro poco, y los días pasan sin respuestas claras. Y la pregunta vuelve insistente. Si Dios está viendo, ¿por qué no habla? Si Dios está escuchando, ¿por qué no responde de la manera que espero? Tal vez aprendiste que Dios habla fuerte, que actúa rápido, que resuelve de una vez. Pero, ¿y si en esta etapa Él está trabajando de una manera diferente? ¿Y si el silencio no es castigo, sino cuidado? Porque hay algo que nadie te contó. Dios no se apresura cuando está formando algo profundo. Él no corre cuando está tratando raíces. Él no grita cuando te está enseñando a escuchar con el corazón. Y esto genera un nuevo conflicto dentro de ti. Porque tú quieres alivio, pero Dios quiere transformación. Tú quieres que el dolor termine, pero Dios quiere que no vuelvas a ser la misma después de que pase. ¿Ya pensaste en eso? ¿Ya pensaste que Dios puede estar más interesado en quién te estás convirtiendo que solo en resolver lo que estás enfrentando? El problema es que esperar cansa, esperar duele, esperar da ganas de rendirse. Y mientras esperas, la mente comienza a crear historias. Empiezas a recordar errores antiguos, decisiones que salieron mal, momentos en los que piensas que fallaste. Y surge otro desafío que muchas mujeres enfrentan, la culpa. Empiezas a preguntarte si mereces la respuesta, si mereces el cambio, si mereces la paz que tanto pides, y eso te paraliza. Oras con miedo, esperas con inseguridad, confías a medias, pero Dios no trabaja con mitades, Él trabaja con enteros. Y tal vez el silencio que estás viviendo hoy está exponiendo exactamente eso, áreas de tu corazón que aún están heridas, cansadas, desconfiadas, no para acusarte, sino para sanarte, porque Dios no construye sobre grietas ocultas, Él revela para restaurar. Y mientras piensas que nada está sucediendo, Dios te está enseñando a mantenerte en pie sin depender de aplausos, de respuestas inmediatas, de señales visibles. Él te está enseñando a caminar por la fe, no por lo que sientes. Y eso duele, porque aprendiste a medir la presencia de Dios por las emociones. Si sientes paz, Dios está aquí. Si sientes dolor, Dios desapareció. Pero, ¿y si esa lógica está equivocada? ¿Y si Dios está más presente justamente cuando no sientes nada? Es aquí donde muchas personas se rinden porque quieren sentir para creer. Pero la fe verdadera cree para después sentir.
Y tal vez el mayor desafío de esta etapa sea ese: seguir confiando incluso cuando el corazón está confundido, seguir orando incluso cuando las palabras parecen vacías, seguir caminando incluso cuando no ves todo el camino. No estás sola en esta lucha. Muchas mujeres pasan por esto y piensan que son débiles por no poder sonreír todo el tiempo. Pero la fuerza no es ausencia de lágrimas. La fuerza es no rendirse incluso llorando. Y Dios ve eso. Él ve cuando te levantas incluso sin ganas. Él ve cuando eliges no aislarte. Él ve cuando sigues creyendo, incluso con miedo. Y poco a poco, algo comienza a cambiar dentro de ti. Tal vez no afuera todavía, pero por dentro. Empiezas a notar que ya no reaccionas como antes, que ya no te desesperas de la misma manera, que ya no te sientes tan perdida. Eso es señal de crecimiento. Eso es Dios trabajando en silencio. Pero aquí surge una nueva pregunta, aún más profunda. Si Dios está trabajando en mí, ¿qué está preparando delante de mí? Porque todo proceso tiene un propósito. Toda espera tiene un motivo. Todo silencio antecede una revelación. Y lo que estás viviendo ahora no termina aquí. Hay algo más adelante. Algo que solo tiene sentido después de que atraviesas este desierto. Y es exactamente eso lo que necesitas entender ahora. Porque en el próximo paso Dios no solo va a fortalecerte por dentro, Él va a mostrarte el porqué de todo esto. Pero antes, necesitas enfrentar una última pregunta en este bloque. ¿Estás dispuesta a confiar en Dios incluso si el camino no tiene sentido ahora, creyendo que Él está preparando algo que tus ojos aún no ven? Y tal vez ahora estés comenzando a percibir algo diferente dentro de ti. Incluso sin respuestas claras, algo cambió. Aún sientes dolor, pero ya no es el mismo dolor. Aún esperas, pero ya no es la misma espera. Hay una nueva conciencia naciendo dentro de ti. La conciencia de que Dios no desperdicia procesos. Nada de lo que viviste fue en vano. Ninguna lágrima cayó sin propósito. Ninguna noche difícil pasó desapercibida. Y esto te confronta, porque si Dios realmente estuvo presente todo el tiempo, entonces esta etapa no fue pérdida, fue preparación. ¿Pero preparación para qué? Esa es la pregunta que comienza a ver en tu corazón ahora. Porque si Dios trabajó en ti en el silencio, si fortaleció tu fe en la ausencia de señales, si te enseñó a confiar sin control, entonces hay algo más adelante que exige exactamente a esta nueva mujer en la que te estás convirtiendo. Algo que no habrías soportado antes. Algo que solo puede ser entregado ahora, después de este proceso. Y eso nos lleva a un punto decisivo. ¿Estás lista para entender lo que Dios estaba construyendo mientras pensabas que Él estaba distante? Llega un momento en el que te das cuenta de que no fuiste quebrada, fuiste moldeada, porque Dios no responde solo a lo que pides, Él responde a lo que necesitas. Y lo que necesitabas no era solo una solución externa, era una transformación interna. Necesitabas aprender a confiar sin control, a descansar sin respuestas, a continuar sin garantías. Y eso te cambió. Cambió la forma en que oras, cambió la forma en que esperas, cambió la forma en que te ves a ti misma. Ya no eres la misma mujer que comenzó esta jornada. Aquella mujer pedía señales. Esta aprendió a reconocer la voz de Dios en el silencio. Aquella mujer necesitaba sentir para creer. Esta cree incluso cuando no siente. Aquella mujer se desesperaba cuando todo se detenía. Esta entiende que Dios también trabaja en la pausa. Y esta es la revelación. Dios estaba formando en ti la madurez que sostiene la promesa, porque promesa sin preparación se convierte en peso. Respuesta sin estructura se convierte en confusión. Victoria sin base se convierte en caída. Y Dios te ama demasiado como para entregarte algo que después te destruiría. Tal vez aún estés esperando un cambio afuera, pero hoy logras ver el mayor cambio que ya ocurrió. No te quebraste, no desististe, no perdiste la fe. Incluso llorando permaneciste, incluso cansada continuaste, incluso sin entender confiaste. Eso ya es victoria. Y ahora con este nuevo corazón, con esta nueva visión, con esta fe más profunda, Dios puede revelar el próximo paso. No todo de una vez, porque la fe no funciona así, pero lo suficiente para que sigas, lo suficiente para que no retrocedas, lo suficiente para que entiendas que esta etapa terminó. El ciclo se cierra cuando decides dejar de luchar contra el proceso
y comienzas a agradecer por él. Cuando dejas de preguntar ¿por qué conmigo? Y comienzas a declarar ¿para qué? ¿Para qué Dios me enseñó a esperar? ¿Para qué me enseñó a confiar? ¿Para qué me enseñó a llorar sin desistir? Y la respuesta es simple y profunda: para que vivas el próximo nivel sin perder tu esencia, para que recibas sin perderte, para que avances sin olvidar quién es Dios y quién eres tú en Él. Hoy puedes mirar hacia atrás sin dolor y hacia adelante sin miedo, porque ahora lo sabes. Dios vio tus lágrimas, Él escuchó tus oraciones, Él sostuvo tus días difíciles y Él no ha terminado. Lo que viene no nace de la desesperación, nace de la madurez. No nace de la prisa, nace del propósito. No nace del dolor, nace de la transformación. Y esta es la mayor revelación de todas. No sobreviviste por casualidad, fuiste preparada. Y todo lo que Dios preparó, en el tiempo correcto, Él lo revela. Y cuando esta revelación se establece dentro de ti, algo se alinea por completo. Dejas de preguntarte si Dios te ama y comienzas a descansar en esa verdad. Dejas de medir tu fe por los resultados y comienzas a vivir por la confianza. Entiendes que no fue el sufrimiento lo que te definió, sino la forma en que permaneciste fiel en medio de él. Y eso cambia tu postura, tu manera de hablar, tus decisiones. Ya no aceptas menos que paz. Ya no te aferras a lo que Dios te pidió soltar. Ya no corres detrás de lo que necesita ser entregado. Aprendes a esperar sin desesperación y a actuar sin miedo. Este es el fruto de la madurez espiritual que nació en el silencio. Ahora puedes mirar tu historia y reconocer la mano de Dios en cada detalle, incluso en aquello que dolió. Entiendes que algunas puertas se cerraron para protegerte, que algunas personas se alejaron para no impedirte crecer, que algunos sueños necesitaron morir para que otros, más grandes, nacieran. Y el ciclo se cierra cuando eliges seguir adelante sin cargar el peso del pasado, sin rencor, sin culpa, sin miedo, porque ahora sabes quién eres, en quién confías y hacia dónde vas. Dios vio tus lágrimas, pero hoy Él te ve de pie, y esa es la prueba de que la transformación ocurrió. Si esta palabra te habló en algún nivel, no ignores eso. Escribe en los comentarios ahora: Dios vio mis lágrimas. Este simple gesto es una declaración de fe y también una forma de decirles a otras mujeres que no están solas. Suscríbete al canal A Despertada para seguir recibiendo palabras que fortalecen, sanan y despiertan lo que Dios puso dentro de ti. Comparte este video con alguien que está en silencio, pero necesita escuchar exactamente esto hoy. Recuerda, cuando Dios despierta a una mujer, nada permanece igual.